Y esta mañana nos acompañan grandes periodistas, compañeros de profesión y añadiré también que maestros y mentores míos. Les voy a presentar, mientras ellos van tomando asiento, a María José Cantalapiedra, doctora de Ciencias de la Información en la Universidad del País Vasco y profesora titular en el Departamento de Periodismo II de la Universidad del País Vasco. Ongi etorri. Vamos a darle un aplauso, ¿no?, para animarle, claro que sí. También tenemos a Pedro Ontoso, él es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Deusto. Bienvenido. Cristina Figueras, responsable del área educativa de Verificat. Cristina, por favor, toma también asiento. Ongi etorri. Y va a moderar esta primera mesa redonda de la mañana César Coca. Él es doctor en Periodismo y licenciado en Ciencias de la Información y Ciencias Políticas y Sociología. Pues, maestros, muchas gracias y con muchas ganas de escucharos. Así que, César, cuando quieras, te cedo la palabra. Muchas gracias, Ainhoa, muchas gracias. Gracias, María José, Pedro, Cristina. Vamos a hablar de desinformación, de qué consecuencias tiene, de cómo se puede combatir, de quién la promueve, pero primero me gustaría hacer algunos apuntes, porque aunque ahora se habla mucho de desinformación, yo creo que se habla mucho de desinformación fundamentalmente desde la primera presidencia de Donald Trump, ¿no?, cuando divulgó aquel concepto de hechos alternativos, ¿no?, como si los hechos tuvieran alternativa y no fueran las opiniones. Pero la desinformación ha existido siempre en formas muy diversas. Simplemente un apunte, no voy a consumir más, espero, más de 3 o 4 minutos, un apunte y luego ya les lanzo cuestiones para el debate. Por ejemplo, hace 3.200 años, una forma de desinformación por ambigüedad pasó a la historia, el caballo de Troya. El caballo de Troya es un ejemplo clarísimo de desinformación por ambigüedad, porque no se sabía, es decir, era tan ambiguo el propio concepto del caballo que no se sabía lo que era, y eso sirvió para engañar. Vamos a dar un salto, porque no se trata solo de hablar del mundo clásico. El origen de una gran fortuna, los Rothschild, ustedes han oído hablar de los Rothschild, tiene lugar en 1815, es el año de la batalla de Waterloo. Los Rothschild, banqueros afincados en Londres, tenían un sistema de información propio y ese sistema de información lo desplegaron en torno a Waterloo para saber quién ganaba la batalla de Waterloo. Las personas que operaban en la Bolsa de Londres sabían que ellos iban a tener la información antes que nadie, incluso antes que el rey Jorge III. Y efectivamente, supieron quién había ganado la batalla antes. Llegaron a la bolsa, los agentes que operaban habitualmente para los Rothschild, muy nerviosos, y empezaron a comprar acciones de algunas empresas y vender acciones de otras empresas. Era la operativa normal para el caso de que Napoleón hubiese ganado la batalla. Rápidamente los demás agentes les imitaron. Claro, si los Rothschild, que tienen información, están haciendo esto, hagamos todo esto. Unos minutos después, cuando ya se habían hecho numerosas operaciones, los precios de algunas acciones habían subido mucho y los de otras acciones habían bajado mucho. Entraron unas personas a las que nadie conocía y empezaron a hacer las operaciones contrarias. Empezaron a comprar aquello que había bajado mucho de precio y a vender aquello que había subido mucho de precio. Ya podemos imaginar que los Rothschild eran los que estaban detrás de toda la maniobra. Se hicieron ricos en media hora. Exactamente, manejando la desinformación, que es jugar con las expectativas de los demás y hacer que los demás piensen que algo ha sucedido cuando en realidad no ha sucedido. Ellos no dijeron a nadie Napoleón ha perdido la batalla, no lo dijeron. Hicieron que pareciera por sus comportamientos que la había perdido, pero no la había perdido. Otro modo de desinformación, esto es muy orwelliano, borrar personajes de la historia. Durante las grandes purgas de los años 36-37, los amigos de Stalin, sus colaboradores inmediatos, iban siendo borrados de las fotografías a medida que pasaban por la Lubyanka o les mandaban a un campo de trabajo en el Círculo Polar Ártico. Falsedad vertida con datos reales, porque siempre la falsedad es mucho más eficaz cuando va rodeada de datos reales. En los años 80, alguien hackeó, es una manera de hablar, en aquella época no se podía hablar de eso todavía, es una manera de hablar, hackeó las líneas de fax, ustedes recuerdan lo que era el fax, yo también, de una empresa holandesa, un domingo a las 7, las 8 de la tarde, para pasar una nota de prensa hecha con el membrete de la empresa, con todo lo de la empresa, con los resultados trimestrales de la empresa.
con un montón de datos reales y de acontecimientos reales se pasaban unos datos trimestrales francamente malos. Alguien había entrado, había pirateado las líneas de la empresa, había programado un fax para esa hora. Los periódicos en esa época, sobre todo en Centro Europa, cerraban muy pronto, con lo cual el periódico estaba prácticamente a la hora de cierre, con lo cual los redactores vieron una nota oficial con el membrete de la empresa, hicieron rápidamente una información con los resultados y la publicaron. Todo era mentira. Ahora se reacciona muy rápido, en aquella época no. Para cuando la empresa reaccionó y comunicó que no era cierto, la bolsa de La Haya o de Rotterdam, no sé dónde está, La Haya creo, había abierto y la empresa se había pegado un palo estupendo en la cotización y alguien se había hecho rico con ello, ¿no? Medias verdades, ya es el penúltimo caso de desinformación. Cuando, esto los que hemos trabajado en el periodismo económico lo sabemos bien, cuando alguna empresa tiene unas cuentas un poco chapuceras, se destacan mucho algunos datos, los que son buenos, y los malos se bajan al final de la información para ver si con un poco de suerte nadie llega a ellos o poca gente llega a ellos, ¿no? Un chiste que circulaba en los años 80 lo revela bien. En los años 80 hay unos juegos deportivos y solo participan Estados Unidos y la Unión Soviética. Gana Estados Unidos por poco. ¿Cómo titula un periódico estadounidense? Estados Unidos campeón del mundo de atletismo, la URSS en último lugar. ¿Cómo titula un periódico de la URSS? La URSS, tras hacer un extraordinario campeonato, una extraordinaria competición, queda subcampeona por muy poca diferencia. Bueno. Y por último, la falta de contexto. Es decir, cuando los datos que se dan son reales, pero la falta de contexto hace que mucha gente entienda lo contrario. Exactamente. Un periódico digital publicaba la pasada semana una información muy opinativa a propósito de si hay que invertir o no en el rearme de Europa, ¿no? Entonces era absolutamente contrario el autor de la información a ese tema. Y entonces decía, es que para que se hagan ustedes una idea, el Estado central gasta ya en este momento, no lo que pudiera gastar en el futuro, sino gasta en este momento más que en educación y en sanidad. El Estado en España gasta en defensa el 1,3%, en sanidad y educación el 15%. Claro, el Estado central no. ¿Por qué? Porque las competencias de educación y de sanidad están transferidas. No gasta nada. El Estado no tiene hospitales, el Estado no tiene escuelas, el Estado no gasta nada. Entonces, claro, es verdad, gasta un poquito en políticas generales, pero gasta muy poco. Lo que dice es absolutamente cierto, pero para alguien que no repare en que está transferido, dices que es verdad, ¿cuánto gastamos en defensa? No, no estoy con esto defendiendo el rearme en absoluto, simplemente estoy diciendo que datos fuera de contexto lo que producen es confusión en quienes los leen y por tanto desinformación. Puestos estos ejemplos, María José, Cristina, Pedro, medias verdades, falsedades, falsear cuentas en X para identificar, inventos, ¿quiénes están detrás de la desinformación? ¿Con qué intereses? ¿Por qué se expulsa muchas veces o se insulta a quien desvela que están desinformando? O sea, quien desvela que están desinformando en las redes sociales van a por él directamente o a por ella directamente, ¿no? ¿Por qué? Porque es el que está desnudando todo eso. A ver, empecemos, si os parece, por un diagnóstico de lo que está pasando. Cristina, tú que has venido de más lejos. Pues por mi parte, ante todo, agradecer que nos hayáis invitado a mí en representación de Verificata en este espacio y también, nada, puntualizar antes que yo no soy periodista, yo me dedico a la alfabetización mediática e informacional, a ofrecer formación y recursos a la ciudadanía para enfrentarnos a la problemática de la desinformación. Sí es cierto que en Verificat trabajamos con periodistas. No sé si aquí en el público conocéis el fact-checking, la verificación de datos. Verificat es una entidad que hacemos fact-checking en Barcelona. Dicho esto, claro, hay mucho interés detrás de la desinformación, como tú mismo señalabas, hay un claro interés político. Históricamente ya lo ha habido, pero actualmente el escenario ha cambiado mucho. Creo que vamos a hablar también, ¿no?, de cómo ha cambiado este ecosistema informativo. Y lo que nos encontramos también muy a menudo es que hay un interés económico por parte de empresas, por ejemplo, que creo que mis compañeros van a hablar más en profundidad de esa desinformación, ¿no?, política, pero en mi aportación me gustaría que fuera por la línea de la desinformación científica, ¿no? Nos encontramos también que hay un interés muy grande en negar, por ejemplo, el cambio climático de industrias energéticas. Nos encontramos también que hay un interés muy grande, que en las redes sociales está plagado, tanto de ese negacionismo de cambio climático como
también de pseudociencia, de terapias alternativas, quienes nos venden pues, todo de productos que en realidad no tienen ningún tipo de evidencia científica. Y en la realidad actual es muy difícil distinguir qué es cierto y qué no es cierto de toda esa información que recibimos. ¿Qué pensáis vosotros? No, bueno, César, buenos días a todos y estoy encantado de estar aquí en este foro. Gracias por la invitación. Pero se ha remontado, por ejemplo, al tema del caballo de Troya. Yo siempre había apuntado en mis apuntes el tema de Nerón, ¿no? Cuando acusó el primero ese bulo de la historia que acusó a los cristianos de haber incendiado Roma, ¿no? Entonces, pero Nerón lo que hace es acusar a los cristianos, pero es que antes la clase política aristocrática de Roma, los patricios, le habían acusado a él también porque se lo querían quitar de en medio. Y al final vas a la historia, yo he leído hasta 8 versiones, incluso firmadas por historiadores, que de alguna forma tratan de explicar qué pasó allí, ¿no? Y depende de la historiografía, si es cristiana o no lo es, pues va en una dirección o en otra. Más cercano en el tiempo tenemos a Goebbels, ¿no? El ministro de propaganda de Hitler, de los nazis, pero el continuum siempre es agitar las emociones, porque el odio sale rentable, por lo que parece, el odio vende y siempre es manipulable, ¿no? Pero bueno, yo por ir a ejemplos muy concretos, y yo creo que a la gente le puede gustar, incluso estos días de hace un mes, con ocasión de la enfermedad del Papa, seas o no creyente, estamos siguiendo un poco la actualidad y es tremendo la cantidad de noticias falsas, de bulos que se están propagando desde que el Papa ingresó en el Hospital Gemelli, ¿no? Empezamos ya con que aparecieron fotos supuestamente del Papa ahí en una UBI, que no lo eran. Luego se empezó a decir que había muerto y lo tenían ahí más o menos en algún sitio, en alguna cámara frigorífica y que no lo querían sacar de momento. Esto se ha publicado. Luego empezaron a contar de que había entrado en la habitación el primer ministro, que es el secretario de Estado, el primer ministro para nosotros, Pietro Parolin, también con Ghirlanda, que es de alguna forma su canonista de cabecera, el que controla el aspecto jurídico de las decisiones que se toman en el Vaticano, y era porque el Papa estaba a punto de tirar la toalla, de dimitir, y entonces estaban ahí confeccionando más o menos un poco los decretos, ¿no? E incluso se llegó a decir de que la Guardia Suiza estaba ya haciendo de alguna forma maniobras pensando en una sede vacante, preparando un cónclave, ¿no? Bueno, detrás de todo esto, lógicamente, no hay personas que van un poco por sí mismas mintiendo y exagerando, sino que detrás hay una organización que quiere perturbar el ambiente, que quiere provocar incertidumbre, tensión y de alguna forma desestabilizar, que es un poco, ¿no? Pero, y si vamos también, por ejemplo, bueno, esto es un ejemplo en un ámbito muy concreto, pero hay movimientos que tienen repercusiones geopolíticas. Y yo ahora, si me centro, por ejemplo, en el despacho Oval en la Casa Blanca, donde está un poco el epicentro del poder del mundo, podríamos decir, hace unos días tuvimos lo que puede provocar que un periodista le pregunta a Zelensky por su atuendo, de no va con traje, no va con corbata, cómo se atreve a ir a la Casa Blanca en esas condiciones. Eso provoca un enfrentamiento con Donald Trump, se rompen las relaciones y Estados Unidos dice que va a retirar lo que es los servicios de inteligencia de apoyo al ejército de Ucrania, ¿no? El periodista que hace esa pregunta no es un periodista que se le ocurre en ese momento y que improvisa, es un periodista de un canal que ellos se llaman como la auténtica voz de América, que es cercano a la extrema derecha, es el novio, compañero, de una congresista que es la más trumpista del Congreso, que está también vinculada a movimientos de extrema derecha, negacionistas del cambio climático, esto afecta a ti, por ejemplo, ¿no? Y esa pregunta no se hace porque sí, tiene mucho que ver. ¿Por qué ocurre eso? Antes en la Casa Blanca había una asociación de corresponsales que desde 1914 controlaban un poco el pool, los que estaban un poco seleccionados para seguir al presidente y están en las ruedas de prensa de la Casa Blanca, y eso a su vez luego lo transmitían al exterior. Eso se ha acabado. Ahora eso se va a acabar. Él quiere ser el dueño de la narrativa y ahora él es el que elige a los que van a estar allí en esa Casa Blanca. Y ese periodista es uno de ellos. Bueno, eso es lo que se toman en decisiones muy importantes, en sitios muy importantes, por personas muy importantes. Sí, buenos días por mi parte también. Gracias a César por invitarnos a esta mesa. La mesa trata sobre desinformación y no es casualidad que las 3 personas que estamos aquí estemos conectadas con el periodismo de una manera o de otra. En relación al diagnóstico que César pedía y tras lo que ya han explicado mis compañeros,
Creo que lo más novedoso es que en la actualidad todas las personas contribuimos en mayor o menor medida a tener una sociedad más o menos informada. Con esto quiero decir que con independencia de lo que se pueda trabajar por parte de las instituciones y por parte de quien tiene capacidad de tomar decisiones en la emisión de los mensajes, hay un trabajo muy serio y muy importante en la recepción de los mensajes, en cómo todos y cada uno de nosotros, cuando nos enfrentamos a un mensaje, tenemos capacidad para evaluar ese mensaje y tenemos herramientas para, si no para saber si es verdad, y completamente a verdad, aquello que decía en primera plana el director de La Verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, pero sí por lo menos para asignarle o no credibilidad. Y para asignarle o no credibilidad de una manera lo bastante rápida como para que nos permita interactuar con ese mensaje, sí es necesario de alguna manera pensar como un periodista. Es la única forma, porque la profesión y la disciplina que se ha ocupado siempre de la información y que debe seguir ocupándose es la profesión periodística y la disciplina periodística. Y entonces, solo si conseguimos todos los ciudadanos tener ciertos criterios periodísticos a la hora de enfrentar los mensajes, podemos establecer un mínimo escudo individual que contribuya por la suma de escudos con los institucionales para frenar esto que parece imparable y sobre todo con la aparición de la inteligencia artificial generativa. Con esto quiero decir que todos somos lo que en periodismo llamamos gatekeeper, que es el guardián de la barrera, que eran las personas que tenían la capacidad de decidir cuándo algo se hacía público, cuándo era publicado. Pero ahora esa capacidad la tenemos todos. Entonces, desde el momento en que consumimos mensajes, los reproducimos, los diseminamos, estamos contribuyendo y tenemos una responsabilidad. Si todos vamos a tener esa capacidad de emitir mensajes como periodistas, deberíamos tener también, de alguna manera, la misma responsabilidad que se les exige a los periodistas. Y por eso mi presencia en realidad en esta mesa está justificada porque desde la Facultad de Periodismo codirijo un proyecto europeo en el que hemos diseñado un método para intentar transferir los conocimientos básicos que se ofrecen en los grados de periodismo a cualquier entorno y contexto educativo, y que lo estamos testando. Cosas tan sencillas pero tan reveladoras como este mensaje, que a lo mejor es súper atractivo y súper ingenioso y súper divertido, pero este mensaje tiene alguna fuente, algo tan simple como ese primer ejercicio que hacemos quienes hemos recibido una formación periodística de manera automática, ¿no? ¿Tiene o no alguna fuente? La primera pregunta. ¿Quién es el emisor? ¿Qué respuestas me está dando a las preguntas de quién hace qué, cuándo, dónde, con qué precisión? Porque si me dice que el otro día ¿cuándo es? Si no hay referencias temporales precisas ni de ningún tipo. Entonces yo el mensaje que quiero mandar es: piensa como un periodista. El único antídoto que hay contra la desinformación es el periodismo, tanto la práctica profesional como que toda la ciudadanía, lo mismo que se forma en los géneros literarios y hacíamos comentarios de texto en filosofía y en literatura, tenga también una mínima formación periodística como primer mensaje. Una cuestión que quería plantearos. Hasta no hace mucho tiempo, durante muchos siglos, el tema era aquello de ver para creer, ¿no? O incluso ese viejo chiste que se hace: ¿a quién va a creer usted? A lo que ven sus ojos me va a creer a mí. Eso lo decía el charlatán de feria. Hemos llegado a un punto en el que, si conocemos a alguien de verdadera confianza, es mejor creer a lo que dice esa persona que lo que ven nuestros ojos, porque todas las imágenes pueden ser modificadas y tenemos ya una larga experiencia de imágenes radicalmente falsas. Pedro y yo hemos hablado muchas veces de que una de las primeras fotos modificadas por inteligencia artificial que causaron impacto fue aquella del Papa con un abrigo como si fuera la nieve, como si fuera a esquiar, ¿no? Es decir, las imágenes ya, ni los vídeos ya, realmente nos garantizan nada. Cuando hasta no hace mucho, si tú veías unas imágenes y escuchabas un audio, bueno, tenías la seguridad razonable de que aquello era auténtico, ¿no? Yo, en ese sentido, voy a recuperar también un poco lo que estaba diciendo María José, porque en realidad estamos ante una crisis de confianza, y ha salido esa palabra. Y en ese sentido tenemos que reivindicar la confianza en los medios de comunicación. Al final, nosotros como individuos, como ciudadanía, no podremos acceder a la fuente primaria. Tenemos unos sistemas como sociedad que nos permiten acceder a la información rigurosa, que nos permiten, y que tenemos que hacer ese check and balance, es decir, mejorar esos sistemas. Pero el periodismo
busca conservar esa integridad informativa, al igual que la ciencia, que ahora mismo hay mucho negacionismo científico, también tenemos que trasladar esa confianza hacia la ciencia. Tenemos que reivindicar. Entonces, desde Verificat hablamos siempre de trabajar en la confianza crítica, porque al final, como comentábamos también, es una cuestión muy emocional. Es decir, tenemos una respuesta emocional ante los mensajes que recibimos, ya sean imágenes, vídeos que pueden ser manipulados, y tenemos que ser críticos a la hora de interpretar esa información. Pero sobre todo, ante ese pensamiento crítico está la cuestión de la confianza que me genera. Y por ello es tan importante que tengamos fuentes de confianza. Nosotros, como ciudadanía, no vamos a poder distinguir si una imagen es falsa o está manipulada, o si ese vídeo, o si es un deepfake, ¿no? Una imagen, un vídeo falso generado con inteligencia artificial. Necesitamos poder confiar en esa estructura que nos hemos dotado como sociedad para construir conocimiento. Y aquí el periodismo tiene un rol clave. Sí, hombre, yo sí que creo que la confianza es básica, ¿no? En los medios de comunicación sobrevivimos gracias a la confianza de nuestros lectores, de nuestros oyentes, ¿no? Y la credibilidad, de alguna forma, tiene que estar en el ADN de los medios. Si perdemos la confianza, estamos muertos, estamos perdidos. Y a la hora de evaluar esa cuestión, yo creo que también tenemos que hacer un poco de autocrítica. Antes nos preguntaba César por los agentes de la desinformación, ¿no? Lógicamente están las grandes empresas tecnológicas que hacen y deshacen sin reparar en las consecuencias y además muchas veces les sale gratis, ¿no? Les sale gratis y allá ellos, ¿no? Luego están las redes sociales, lógicamente, y todos sabemos que las redes sociales en estos momentos pues son una cloaca, donde hay mucho matonismo, donde todos los días hay momentos de linchamiento, también de linchamiento de periodistas, para de alguna forma intimidar y frenarte en algunas investigaciones o en tus opiniones, si pueden ser críticas y tal, ¿no? Pero es que yo creo que también los propios periodistas, y hablo en general, estamos de alguna forma también haciendo un periodismo de trincheras. Más en otros sitios, que no, más igual en Madrid que aquí en Euskadi, ¿no? Pero efectivamente, en estos momentos hay periódicos que están desarrollando una línea de investigación potente, destinando medios humanos y recursos para investigar qué está pasando con la hermana con el hermano de Sánchez, con la mujer de Sánchez. Ya tienen periodistas todo el día husmeando por aquí y por allá, buscando correos, buscando informes, buscando testimonios y tal, y sin embargo no hacen nada, por ejemplo, del tema de las residencias de mayores de Ayuso y viceversa. Hay otros, sobre todo también eso pasa mucho en los digitales, que están todo el día sacando todo lo que pueden, todo el push que puede haber en el tema de lo de las residencias de Ayuso, pero pasan un poco también de los temas de la mujer y del hermano del presidente o del fiscal general, ¿no? Pues eso lo que hace es desacreditar a los medios, porque los medios estamos para investigar una cosa y la otra. O sea, tenemos que bucear ahí, tenemos que estar ahí, y lo que tenemos que hacer es que no nos engañen, o sea, que no nos vendan mercancía caducada. Al final, pero si no lo hacemos así, si solamente estamos en una investigación sectaria, lógicamente eso daña la credibilidad. La de los que lo hacen, pero también la del colectivo. Y al final, los periodistas, de alguna forma, nuestro patrimonio de los periodistas es nuestra firma, nuestro nombre y apellidos, y luego también de la cabecera que representamos. Pero aquello que decía McLuhan, de que el mensaje es el medio, que es verdad, yo creo que se ha transformado en que el mensaje es el mensajero, el periodista. Y al final tú te fías de esos periodistas y sigues en Twitter a esos periodistas y estás un poco detrás de esos periodistas. Y al final es la honestidad. Y en ese sentido, como ambos como periodistas, bueno, los tres, ¿forma parte de esa lucha, competitividad para captar la atención? Pues yo creo que desde hace tiempo en el tema de captar la atención la estamos perdiendo frente a las redes sociales, desgraciadamente. Entonces tenemos que cuidar y tenemos que reaccionar, porque, para recordar, pero el periodismo de calidad cuesta mucho dinero. O sea, en estos momentos las empresas periodísticas arrastran desde hace 17 y 18 años, desde 2007 y 2008, una crisis general, que esto afecta a todos los sectores industriales, etcétera y tal, ¿no? Muy grave. Luego llegó la irrupción de lo digital
Y eso para nosotros fue un palo tremendo, porque nos tuvimos que reconvertir. Nosotros éramos de la generación del papel. Todavía hay gente que sigue el papel, lógicamente, yo soy del papel también, pero está el tema del digital. Tienes que entrar en lo digital y ahí tienes que trabajártelo y tienes que captar la atención de tus lectores y te tienes que reconvertir. Pero es que en eso, cuando todavía estamos en eso, llega la revolución de la inteligencia artificial. Y lo que va a hacer la inteligencia artificial es todavía complicar mucho más la vida a los periodistas. Efectivamente, nos van a dotar de herramientas para que podamos trabajar mejor, para simplificar algunos procesos informativos, pero nos va a complicar la vida porque muchas veces tampoco sabemos enfrentarnos a ello. Tú has comentado antes de que la inteligencia artificial está creando ya imágenes que va a ser muy complicado saber lo que es realidad y lo que es ficción. Y nosotros muchas veces no sabemos lo que es eso, lo que es la realidad y lo que es la ficción. Tú entras en Internet por ahí y ves, por ejemplo, un vídeo con supuestamente 2 presentadores, además muy bien hechos, muy informados, y son avatares. Es decir, que los ha creado, por ejemplo, la inteligencia de Maduro para vender una mercancía falsa y meter información, y ahí están. Y parece que son periodistas de número 1 y sin embargo son avatares, ¿no? Entonces va a ser muy complicado. Y para eso las empresas tienen que invertir. Y tienen que invertir en formación, en especialización. Y en estos momentos las empresas atraviesan un momento delicado. O sea que va a ser delicado. Yo lo veo así. Pero es que yo entiendo que para que las empresas, efectivamente, las empresas periodísticas, estamos hablando, puedan recuperarse, hace falta una demanda social muy potente. Entonces, yo hasta ahora he sido muy pesimista, porque en una economía de la atención, que es como se llama esta sociedad actual en la que compiten por nuestra atención constantemente todo tipo de organizaciones, personas, entidades. Claro, el periodismo quedaba completamente diluido. Hace mucho tiempo que todos vemos, nosotros lo vemos especialmente en clase, que preguntas a alguien dónde ha leído algo y te decía que en Twitter, antes de que se llamara X. Y no sabía decirte más allá de Twitter. Parecía que Twitter era quien estaba informando, quien estaba proporcionando información. Y no era verdad, porque quizás lo habían leído en la cuenta que tiene en Twitter El Correo o la cuenta que tiene en Twitter otro medio de comunicación y que estaba firmado por un periodista, pero tanto la firma del periodista como la marca del medio de comunicación, ¿no?, que viven y han vivido tradicionalmente, y eso no ha cambiado, de su credibilidad, es que ha quedado completamente diluida. La profesión periodística ha quedado completamente diluida. Y entonces, pues además, la profesión periodística es muy crítica consigo misma. No sé si hay alguna profesión que sea tan crítica consigo misma. Y eso en espacios de periodistas yo creo que está muy bien, pero en espacios en los que no son periodistas yo creo que puede llevar a confusión, porque al final crea ese estado de la opinión pública por el cual todos los periodistas parece que son unos vendidos y que atienden, o sea, y que son actores políticos y que no están trabajando por el interés general, cuando el periodismo, por definición, la definición conceptual, con independencia de las diversas prácticas que se puedan llevar a cabo, es mirar por el interés general. Hay 2 cosas que diferencian la información periodística del resto de la comunicación, de las múltiples formas que puede adoptar la comunicación. 2. Una es el método periodístico, que es lo que se da en llamar ahora fact-checking, porque en inglés todo suena mucho mejor, y que no está mirando por los intereses de ninguna organización en concreto, sino que está mirando por el interés general. Efectivamente, la falta de conocimiento que hay en la sociedad sobre la profesión periodística, sobre la función social que tiene y sobre la necesidad que tenemos de que haya periodismo, no beneficia nada, porque hace poco estuve, que esto es por contar que soy una persona que tiene vida, estuve en Huelva y estuve en el Parque de Doñana y el guía que nos acompañó iba hablando acerca del Parque de Doñana y una de las personas que estaba en el grupo preguntó por los acuíferos, por el famoso tema de qué pasaba con los acuíferos y con la explotación de los acuíferos. Y el guía dijo, que lo has visto en la televisión, no veas la televisión, que todo te engañan, tienes que ir a las redes sociales, tienes que ir a las personas, porque son las personas quienes te cuentan la verdad. Bueno, para hacer información periodística hace falta, como bien ha dicho Pedro, mucho dinero. Entonces, yo decía al principio, soy optimista ahora porque hasta ahora era muy pesimista. Porque, claro, en todo ese barullo de mensajes y en los que parece que los periodistas, ¿qué saben hacer? ¿Saben escribir y saben leer? Pues, o sea, ¿saben escribir y saben hablar? Pues eso lo sabemos hacer todos, ¿no? Pero ahora, que efectivamente no podemos distinguir un vídeo verdadero de uno falso, ni una fotografía verdadera de una falsa, y no podemos saber si un texto lo ha escrito una persona o lo ha escrito una IA, entiendo que como ciudadanía
no nos va a quedar más remedio que girar y dirigirnos y mirar a la profesión periodística. No nos queda otra. Y si no tomamos esa decisión como profesión periodística, vamos a vivir en el caos informativo en el que vivimos en la actualidad, y ese caos nos va a llevar a que seamos absolutamente manipulables. No acabo de comprender por qué todos tenemos clarísimo que necesitamos un sistema sanitario, por mucho que a veces critiquemos el trabajo que hacen algunos médicos en concreto y contemos esas cosas de que cortó la pierna equivocada y que le sacó el riñón equivocado y que le sacó los higadillos cuando en realidad lo que tenía que haberle mirado era los pulmones. Que no se cuestione la profesión médica, por poner un ejemplo, frente a los errores que se cometen, y por qué se cuestiona a la profesión periodística a partir de efectivamente los errores o las malas praxis que se realizan desde algunos medios de comunicación o desde algunas figuras periodísticas. No puedo entenderlo. No hay periodismo sin democracia, que es lo primero que aprendes en una facultad de periodismo. No hay democracia sin periodismo. Son dos ejes fundamentales. No podemos reaccionar ni actuar sin información con contexto, porque el concepto de mentira no es que sea una mentira explícita. Desde el momento en que se da una información buscando que el receptor entienda lo que no es mentira. No me sirve que haya trabajado con datos reales. Entonces, si no miramos al periodismo, pero claro, para que el periodismo pueda funcionar, para que las empresas periodísticas puedan funcionar, los ciudadanos como audiencia tenemos que buscar la información, no tenemos que esperar a que nos llegue a través de las notificaciones y que nos las encontremos, que el algoritmo nos tiene absolutamente pillados, sabe de nosotros más que nosotros mismos y nos va a mandar tanto en información como en publicidad lo que cree que nos va a mantener pegados a la pantalla, que es el único objetivo del algoritmo, que estemos pegados a la pantalla. A la información tenemos que ir. Entonces, insisto, tenemos profesión periodística, tenemos gente bien preparada, tenemos medios con capacidad para hacer buena información, pero si la ciudadanía no lo demanda y no paga por ello, que todos pagamos Netflix, ¿y cuántas suscripciones a medios hay? Que esa sería la primera pregunta. ¿Cuántas personas de las que aquí están, que sois personas interesadas en esto, porque si no, no estaríais, estáis pagando Spotify, Netflix, Disney+, Amazon Prime y todas las Movistar, todas las distintas plataformas que hay de entretenimiento, y cuántas de las personas que estamos aquí estamos pagando suscripciones para recibir información profesional de calidad? Entonces, si el periodismo no tiene quien lo lea, como el coronel no tenía quien le escribiera, no hay nada que hacer. Este es el primer paso. Entonces hay que hacer un trabajo de conciencia, de busca periodistas, busca periodismo. Sí. Y este es el supermeeting. Es verdad, fíjate, te has dicho una frase que es muy peligrosa, ¿no? Es que el guía de Doñana dice, no veas la televisión, ¿no? Precisamente eso es lo que pretende la gente, las élites económicas y políticas. Exacto. Que están detrás de las fake news, de las campañas de conspiraciones, de las redes sociales, de las cuentas falsas, todo eso, porque ellos lo que quieren es que la gente pierda la confianza en las instituciones políticas, económicas, sociales, etc. Y entonces ese es un campo abonado para entrar nosotros y, de alguna forma, manipular las conciencias de la gente. Y desacreditan al periodismo. Sí, sí, claro. El alcalde de Ourense, sí. Jácome, decidió hace unos meses que dejaba de hacer ruedas de prensa. La rueda de prensa es un género de comunicación institucional fundamental, donde un político convoca a los periodistas para que estos puedan garantizarnos el derecho a la información. Sí, pero las ruedas de prensa se han generalizado que no hay preguntas. No, que las ha quitado, no, más que eso. O sea, lo de las no preguntas ya viene de lejos. Estas comparecencias sin preguntas maravillosas, es que ha dicho... ¿Te mandan un Twitter? No, las ruedas de prensa van a dejar de existir. Voy a hacer ruedas informativas. Ha cambiado el nombre al género. ¿Por qué ha cambiado el género informativo? No están dirigidas a periodistas, están dirigidas a la ciudadanía en general. Entonces, abre una cuenta de WhatsApp y cualquier ciudadano le puede preguntar, que es una manera de igualar a cualquier ciudadano con los periodistas. ¿Qué ha hecho Donald Trump con el periodista de Associated Press, que siempre ha estado de una agencia de información fundamental? ¿Qué ha hecho? Porque se negó a llamar al Golfo de México Golfo de América. Sí. Pues ha dicho que ya no puede estar. Entonces, hasta hace no tanto tiempo los periodistas
aunque socialmente siempre han sido objeto de bastante escarnio, pero sí tenían, desde las instituciones políticas no se atrevían, no contemplaban no tener relación con los periodistas y con los medios de comunicación. Pero es que ahora sí, porque de repente tú no vas a estar, no voy a hacer ruedas de prensa, voy a hacer comparecencias sin preguntas. Entonces, ¿por qué tienen claro determinados poderes políticos que hay que acabar con el periodismo? ¿Por qué lo tienen claro? Sí. Pues porque si no hay periodismo ya pueden manipular a la ciudadanía como quieran y ya no vamos a decidir con libertad, esa palabra tan vaciada. Ellos muchas veces consideran que la auténtica oposición política son los medios, no los partidos políticos, ¿no? Y entonces, como son los medios, hay que echar mierda en ese terreno para minerarlo y tal, y de alguna forma pues manipular, ¿no? Efectivamente, sí que es verdad de que también existe un periodismo torpe. Sí, pero no vamos a hablar del periodismo torpe, vamos a hablar del periodismo. Pero entonces hay otro periodismo serio, riguroso, que es el que hay que reivindicar, y yo creo que este es el momento de ese periodismo, porque la libertad de expresión, la libertad de información, es uno de los puntales de la democracia, ¿no? Entonces, no basta solamente con decirlo y enunciarlo. Entonces, si tú quieres un pueblo libre, ¿no? Aquel que decía, no sé quién lo decía, procura un pueblo culto, yo también añadiría, procura un pueblo informado. O sea, que no te engañen, que no te vendan lo que no es, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que es verdad lo que tú decías hace un momento ya también, el público que está aquí, yo creo que la sociedad es la que tiene que reaccionar y tiene que exigir un periodismo veraz y un periodismo ahí al pie del cañón, ¿no? Pero también es verdad que hay un público que no lo quiere, que hay un público que compra y consume medios porque de alguna forma alimentan, quieren sangre y alimentan. Si hay alguien que alimenta el odio contra no sé qué o que critica no sé qué, ellos se identifican con ese grupo, con esa tribu, con esa capilla y al final quieren ese medio, consumen ese medio. Pero habrá que penalizarlos socialmente y no recompensarlos al que quiere sangre. Si quieres sangre, muy bien, quieres sangre, pero no esperes que además yo te considere el adalid de la verdad. A nadie le ponen una pistola en la nuca para cuando va a un kiosco. Quiere decir que tú compras y consumes lo que tienes que consumir. Perdón. Ya quería hablar desde hace Sí, tengo que decir que Pedro estaba apuntando mucho en la dirección en la que yo también quería intervenir, porque al final la desinformación actualmente se considera la amenaza mundial más grande a corto plazo, según el último informe del Foro Económico Mundial. Y se va a intensificar. Y es justamente por ese potencial que tiene justamente para acabar con el sistema democrático. Y en ese sentido, tened en cuenta que incluso las plataformas de fact-checking, que ya nacemos con la idea de no nos definimos como un medio de comunicación, somos pues, una plataforma que nos movemos solo con los datos, ¿no? Hacemos un periodismo de datos. Entonces, pero hacéis periodismo, ¿no? Pero hacemos periodismo, absolutamente. Sí, mis compañeros son periodistas y se dedican simplemente a... el tipo de periodismo y la información con la que nos relacionamos, en concreto lo que nos hace, ¿no? Plataforma de fact-checking. Y también que nacemos justamente en ese contexto de desinformación, pero somos los primeros que buscan reivindicar la confianza en los medios de comunicación, porque al final, en ese sentido, son nuestros aliados. Yo cuando vamos y trabajamos haciendo formación a seniors, a jóvenes, lo que hacemos es poner a los medios de comunicación como referentes, más allá de todas las áreas de mejora que hemos comentado. Eso no quita esa cuestión de la confianza. Porque tengamos en cuenta que al final hablamos de fake news, que es noticias falsas, pero las noticias provienen... Nunca son falsas. Primero el término. Es que eso ya apunta a los medios de comunicación, porque las noticias, pues tradicionalmente quienes las hacen son los medios de comunicación. No, y las noticias, por definición, es un género, es un género definido tiene que reunir una serie de requisitos, pero el requisito fundamental es que tiene que ser verdad. Desde el momento en que se popularizó el término fake news ya perdimos una batalla, porque se asoció la noticia con lo falso. Y no, es un género informativo que requiere ser verdad. Y la alfabetización mediática e informacional, que es un término que mola mucho para las sobremesas porque te da pedigrí, yo os recomiendo que digáis en algún momento alfabetización mediática e informacional, es método periodístico. No es más ni menos que el método periodístico que durante toda la vida se ha desarrollado y se ha pulido en las redacciones para intentar contar a la ciudadanía con la máxima fidelidad posible algo que había sucedido y que la ciudadanía no había podido presenciar.
claro. Yo llevo 35 años, he estado dando clases en el máster de periodismo del Correo y de la Universidad del País Vasco, que tú dices, y César también, ¿no? Yo siempre he defendido el periodismo de datos. Yo creo que los datos son rigurosos, los hechos son rigurosos y las opiniones libres. Entonces, yo creo que nuestro negocio no es la opinión, también, es la información veraz. Entonces, ahí es donde tenemos que dar la batalla. Lógicamente, luego en el periódico tienes que tener un abanico plural y diverso de opiniones, no solamente de un lado, no puede ser sectario, de dos. Pero las informaciones son la columna vertebral y ahí están los datos. Yo hoy publico precisamente hoy un artículo en el periódico, en el Correo, que es sobre la última pastoral de los obispos vascos. Bueno, para hacer ese artículo yo me he leído la pastoral, que son 80 líneas, perdón, 80 páginas. Es casi un ensayo. Lo he sacado en papel, lo he subrayado e incluso algunas cosas que yo podía no entender, he consultado con dos amigos, uno que es teólogo, el otro no sé qué, para de alguna forma me contextualicen por qué ese documento en este momento, de dónde arranca y qué consecuencias puede tener. O sea, me ha llevado un tiempo. O sea, no puedes hacer un periodismo líquido, tienes que hacer un periodismo riguroso. Sólido. Sólido. Y yo creo que en eso estamos. Hay periodistas sólidos, hay medios de comunicación sólidos y son los que tienen que dar la batalla frente a la desinformación, porque ha venido para quedarse, se va a intensificar y se va a complicar con la inteligencia artificial. Y ahí tenemos que estar preparados, y muy bien preparados. Y sobre todo también que, no sé si el público podría levantar la mano si utilizáis redes sociales, que no sean WhatsApp, Redes sociales, Instagram, Twitter, muy pocos, es normal. Pero es que cada vez vamos a utilizar más esas redes sociales y allí es donde se está escampando la desinformación. Tenemos que tener en cuenta que hace pocos meses en Meta tenía un sistema de verificación de datos que ahora mismo Mark Zuckerberg ha decidido quitar. Eso significa que en Instagram o en Facebook, que dependen de Meta, teníamos como verificadores de datos y vamos a moderar el contenido y vamos a etiquetar esa información que estábamos viendo que era falsa o engañosa, ¿no? O verdadera. Entonces, aquí las plataformas han decidido prescindir de esa necesidad de visibilizar la información, la calidad de la información y su veracidad, porque al final no les interesa. Ha coincidido justamente con la llegada de Trump a la Casa Blanca. Cristina, y lo han hecho con base en qué? Quiero decir, Mark Zuckerberg, no sé si fue en 2016 o 2017, se presentó en el Congreso de Estados Unidos pidiendo perdón porque se demostró que había habido una influencia en la matanza de la etnia rohingya, se llamaba, César, en Birmania. Sí, efectivamente. Porque a los algoritmos de Meta les habían dado un objetivo, tener a la gente lo más implicada posible en Facebook. Lo más implicada significa que pasara el mayor tiempo posible pegada a la pantalla. Como bien ha dicho hace un momento Pedro, el odio funciona. Entonces los algoritmos, que son inteligentes en el sentido de que aprenden, comprobaron pues, que los mensajes cuanto más sanguinarios, más brutales, más dolorosos eran, pues más atención conseguían primero captar y luego mantener. Y eso a lo que llevó fue a que los algoritmos visibilizaran aquellos mensajes que enviaban más odio. Y aquellos mensajes de odio tuvieron mucho que ver en aquella matanza que se produjo. Eso llevó a Zuckerberg al Congreso de los Diputados. Pero 8 años después, Zuckerberg efectivamente lo que hace con la llegada de Donald Trump y con el protagonismo de Elon Musk y decir que se arrepiente de todo lo que prometió en el Congreso aquella vez, pero lo hace en nombre de la libertad de expresión, porque la jugada no puede ser más genial. O sea, en nombre de la libertad de expresión… Es perverso. Y pretenden retirarnos el acceso a información veraz que proporciona el periodismo. Y que además el periodismo se sustenta, como bien ha dicho también mi compañero anteriormente, en la libertad de expresión. O sea, resultaría muy largo, podríamos estar aquí horas, pero yo de verdad que el mensaje todo el rato es hay que ser crítico con el periodismo, ya sabemos que hay que ser crítico, pero también hay que ser crítico con el sistema educativo y hay que ser crítico con el sistema sanitario, ¿no? En un afán de mejorar. Lo que pasa es que una cosa es la libertad de expresión, otra cosa es la libertad de información. La libertad de información lo que ampara es la información veraz, los datos veraces.
Entonces no vamos a confundir. Pero yo, como una última aportación, César, porque yo creo que estamos ya en tiempo, minuto. yo quiero reivindicar que el periodismo tiene que ser una materia, una asignatura obligatoria en la escuela. Sí, por favor. Y eso tiene que funcionar así, pero no para dar en lengua lo que son los géneros periodísticos, qué es la entrevista, qué es el reportaje, qué es la crítica. No, para hacer una información que sea muy crítica, muy de capacidad de la gente de discernir lo que es mentira, lo que no es, y lo que es verdad, y de alguna forma trabajar y pulir mucho ese sentido crítico, ¿no? Y yo creo que eso es necesario en estos momentos. Bueno. ¿Puedo hacer un comentario final? Y despedimos ya. Perfecto, gracias. Simplemente lanzar, que he hecho la pregunta al público, que creo que hay muchas personas mayores, bueno, al menos mayores que yo, seguro, pero creo que es muy importante que lanzábamos al inicio la pregunta de cuál es el rol de las personas mayores en esta lucha. Y desde mi experiencia, desde la experiencia en Verificat, que hacemos alfabetización mediática informacional con personas mayores, creo que sois protagonistas o tenéis que ser protagonistas en esta lucha. Y vuestro punto de vista es muy valioso, porque al final venís de una trayectoria en la que el mundo, el ecosistema informativo funcionaba de manera muy distinta. Y vosotros sí que tenéis más sensibilidad por lo que sería la integridad informativa. Porque ahora mismo las redes sociales pues, han viciado, ¿no?, todo este sistema, todo este ecosistema, y creo que en ese sentido podéis trasladar a los más jóvenes esa importancia de poder, ¿no?, tener una veracidad de la información y ese rigor troncal de la integridad informativa. César, déjame solamente porque quiero estar de acuerdo todo el rato y da tanto gusto cuando en una mesa... posible, que estamos 20 segundos. Efectivamente, yo en el método del que hablaba antes, que lo estamos probando en distintos sistemas, en contextos educativos, en distintos países europeos, nosotros lo estamos llevando a cabo en las aulas de la experiencia con gente, con seniors, y funciona especialmente bien porque es cierto que quizás porque es una generación que ha funcionado con el periodismo más de cerca y que ha conocido más, tiene una capacidad mayor para aprender a evaluar cuando se mezcla información con opinión, cuando la información tiene contexto y demás. Solamente que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Cristina y que ¿cómo lo ha llamado? Larga longevidad, nueva longevidad. Bueno, pues que las personas que tienen más de 65 años o los que tengan, tienen un papel fundamental en este momento ante la amenaza de la desinformación. Muy bien, pues muchas gracias, Cristina, Pedro, María José. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Y seguro que en las próximas horas van a tener informaciones y opiniones de enorme interés aquí mismo. Muchas gracias.